hablemos del Día Mundial del Libro, pero sobre todo vamos a hablar de la parte más bonita, pero más retadora para un escritor y autor nicaragüense, sobre todo cuando son jóvenes. Y esa es la historia impresionante que les quiero comentar, y también quiero presentarles a ustedes a un gran ejemplo de esto, de escritor, de autor, de chavalo perseverante, talentoso y sobre todo apasionado por la lectura. Sergio Bustamante actualmente escribe libros para niños, empezó escribiendo varios libros, algunas telenovelas, yo me leí uno que es sumamente lindo, es igual para adultos, para todo tipo de edad. Actualmente se dedica como a cuentacuentos y hay muchos niños que adoran leer sus libros, así que vamos a estar conversando con él. Sergio también en algún momento me apoyó como asesor editorial para mi librito. Ya saben que uno tiene que inscribirlo y todo el rollo, uno siempre necesita de alguien más experto en este tema, así que tal vez su fuerte no es asesor editorial porque no se dedica a esto, porque no quiere, pero sí le consume muchísimo tiempo los libros, así que de eso vamos a estar hablando. Sergio, qué bonito, todavía recuerdo hace 2 años cuando me acompañaste en esta hermosa aventura y travesía del librito, y que vos me dijiste: Karen, yo no me dedico a asesoría editorial porque solo escribir libros me lleva mucho tiempo, pero lo vamos a hacer por apoyar, así que muchísimas gracias por eso, bienvenido. Muchas gracias, Karen. Fue una gran experiencia, de hecho, el darle vida, forma al librito, que ha tenido una gran repercusión. Me alegro mucho por vos. Y sí es cierto, no me dedicaba realmente al hecho de apoyar a otros directamente, o sea, con consejos y así, por supuesto, pero un acompañamiento tan personalizado como el que te di era algo bastante exclusivo, por así decirlo, y fue enriquecedor para ambos. Pero yo ya me dedico completamente solo a mi obra, a la promoción de las mismas, a los cuentacuentos que mencionaba. Ya en sí son actividades que consumen mucho del tiempo, pero es lo bonito de esta industria, y sobre todo aquí en Nicaragua. Nos vamos a ir a tus inicios. ¿Cómo empezás a sumergirte en este mundo apasionado de la escritura, de la lectura? Háblanos un poquito. Muy bien, me encanta el poder hablar de esto. Agradezco siempre el espacio, la casita de Voz TV, porque precisamente en un día tan importante como es el Día Internacional del Libro, es para mí muy especial el poder compartirle, sobre todo a las personas que quieren comenzar en este apasionante mundo, como lo mencionaba, de la literatura, de la industria editorial. Bueno, yo comencé hace casi 7 años. En el año 2017 arranqué autopublicando, y es la forma en la que siempre he hecho todos estos proyectos, autopublicando un libro de cuentos para adultos. Recuerdo que salió en noviembre del año 2017. En aquella época, bueno, yo trabajaba en un centro de llamadas, o lo que se conoce como un call center. Trabajaba ahí desde hace ya como unos 3 años más o menos, y realmente yo quería cambiar y quería hacer algo que de verdad me motivara a todos los días querer alcanzar objetivos. Yo estudié la carrera de comunicación social, también soy abogado, y no estaba en ninguna de las dos ramas. Tenía que dedicarme a ese trabajo que ya mencioné, así que encontré en la literatura un refugio, algo especial, y recuerdo que en aquella época lo que hice fue que renuncié de un trabajo para poder financiarme el proyecto de mi primera obra, que para mí fue lo mejor que he hecho, porque ahí di inicio a mis 25 años, en aquella época, en este mundo tan hermoso de la literatura. El libro fue bastante bien aceptado, sin embargo, han habido muchos retos a lo largo del camino. Sabemos de que, bueno, en general, todo emprendimiento va enfrentándose a diferentes retos. En mi caso, muchos de ellos fuera de mi control. Sin embargo, perseveré, y ya a partir del año 2019 arranqué con literatura para la infancia, que este es mi primer libro para niños, Baki el tapir elegante. Y como bien has dicho, es un honor para mí que los niños disfruten tanto de mi obra. Ahora ya son 9 libros en estos 7 años, y de esos 9 libros, 7 están dedicados para la infancia. El más reciente es Leyendas Increíbles, que tengo por acá, un libro que recoge historias de la tradición oral nicaragüense, esas historias que nos cuentan los abuelitos sobre la carretanagua, los cadejos, la mona, etcétera, con mensajes de valor, porque es lo que procuro siempre que tengan, Karen. La gente se preguntará, cuando te decidiste meterte a la literatura, a escribir, antes eras un lector apasionado, aficionado, antes habías escrito algo, tenías borradores, o ¿cómo fue? Sí, definitivamente eso parte del hecho de que uno a veces desde pequeño tiene la inclinación. A mí fue así, desde niño me gustaba inventar historias, personajes. Yo recuerdo que de chiquito agarraba mis cuadernos y empezaba incluso a dibujar, aunque hoy en día
yo no soy el que hace las ilustraciones, sino que lo que hago son borradores y se lo comparto a quienes son mis colaboradores cercanos, los ilustradores. Pero yo comencé desde muy niño y recuerdo de que en varias ocasiones mi mamá o compañeros de clase me encontraron como que esas anotaciones en los cuadernos y a mí me daba mucha pena porque yo realmente decía que eso eran inventos míos y no quería que nadie más los leyera. Sin embargo, como podría decir, no tuve un acompañamiento desde pequeño en ese sentido porque directamente en mi familia no hay una persona dedicada al arte. Mi papá abogado, mi mamá pues no se dedicó tampoco a algo relacionado. Entonces yo simplemente lo dejé ahí hasta que ya en etapa adulta descubrí que podía hacerlo realidad y dije, bueno, voy a intentarlo. Pero es curioso porque yo estaba ya lleno de ideas, de, como decís vos, borradores por ahí, de papeles con muchas de estas posibles historias. Y el primer libro que tengo precisamente le da vida a muchos textos que estaban ya preparados y que yo tenía en mi, por así decirlo, en mi gaveta de escritorio, hasta que yo decido tomarlo como un proyecto real y que estudié mucho de forma autodidacta el cómo hacer realidad este proyecto, y así fue. Ahora, es importante tener en cuenta que con esto de los proyectos editoriales, de libros, no basta solamente con la creatividad y con el escribirlos como tal, si uno se propone el vivir de su obra, sino también el aprender muchos otros temas, como por ejemplo el marketing para libros, la debida promoción que se le necesita hacer, la distribución de los mismos y otra serie de colaboraciones muy interesantes que hacen que realmente pueda llegar a tener una mayor repercusión con todo este tema de la obra. Entonces ha sido algo muy interesante por lo que yo sigo trabajando hoy en día incluso. Sergio, ¿cómo es la industria de la literatura en Nicaragua? ¿Qué tan retador es para un escritor nicaragüense poder vivir de esto aquí? Muchísimo. De hecho, en este país podemos decir de que la industria editorial es prácticamente inexistente. Es muy paupérrimo todo lo que se hace respecto al libro y un gran esfuerzo. Sobre todo yo quiero reconocer pues a todos esos autores que en medio de una dificultad a nivel cultural, porque es un hecho que las personas le es difícil a veces por el tema económico o por precisamente la cultura de no apoyar a veces a los artistas en sus diferentes disciplinas, pues para el escritor también es un gran reto ese, sumado al hecho de que el país necesita pues un impulso en el tema de la creatividad, que ahora sí considero que se está viviendo un poco más, las personas están apoyando más los eventos culturales y eso tiene que ver con el esfuerzo independiente de muchos de los artistas que estamos impulsando nuestros proyectos, pero acá sí hay muchas oportunidades, al mismo tiempo que uno puede decir, pero es que en Nicaragua no hay cultura de lectura o simplemente no vale la pena porque no se vende. No, ahí debo decir de que tiene mucho que ver también la garra, la astucia, el interés del propio artista por impulsar sus proyectos para poder llevarlo a cabo, porque imposible no es. Es difícil, puede ser complicado, pero imposible, por supuesto, no lo es. Acá un ejemplo de que puedo decir de que al día de hoy yo solo me dedico a mi arte, a lo que tiene que ver con la venta de mis libros, mis shows artísticos, etcétera. Pero esos son años de perseverancia y además el hecho de querer siempre proponer algo diferente y arriesgar mucho. El artista tiene que arriesgar para poder en algún momento llegar a ver frutos de todo ese esfuerzo, pero Nicaragua tiene oportunidades porque estamos empezando a dejar una semillita y además tenemos herencia de muchos otros artistas y en este caso particular de escritores de gran talento que han tenido mucho impacto a nivel internacional y eso creo que debe motivar a las generaciones más nuevas en decir de que ellos pueden, sobre todo desde las plataformas digitales, empezar a dar a conocer su nombre y en la medida que se pueda pues saltar a estos ya mundos de la publicación impresa, etcétera. Pero sí hay oportunidades y yo les invito a los más jóvenes o a aquellos interesados en el mundo del arte a ver los ejemplos, a conocernos a los autores que estamos actualmente desarrollándonos. Pueden estar pendientes de las visitas que hacemos en diferentes espacios públicos y hoy, por ejemplo, que es el Día Internacional del Libro, estamos de celebración en muchos lugares. Pueden seguir mis redes que ahí estoy mostrando en qué puntos vamos a estar compartiendo diferentes artistas. Sergio, mencionaste algo fundamental y es la herencia que nos han dejado
autores y escritores impresionantes a lo largo de los años de la historia de Nicaragua que admiramos con todo el alma. Yo, por ejemplo, tengo una que es mi favorita y yo creo que gracias a ellos que nos han servido de ejemplo y motivación, ¿no?, para estos nuevos talentos que también quieren dedicarse a la literatura, que yo estoy segura que hay muchísimos aquí en Nicaragua y que también ellos mismos nos pueden decir, hey, yo creo que echándole ganas y si realmente es lo que te gusta, podés hacerlo, podés crear tu propio libro. A mí me ha pasado que mucha gente me dice, Karen, yo quisiera escribir algún libro en algún momento, ¿qué se necesita? Y de eso sí quisiera que me comentes un poquito ahí como, en resumen, ¿qué requiere una persona que quiere sacar un libro? Muy bien, lo clave para poder hacer un libro realidad es tener el manuscrito. Le llamamos manuscrito al hecho de haber trasladado nuestras ideas al papel o a la computadora, pero es clave que una persona tenga ya una visión de lo que quiere transmitir y seas de cuál sea el género. Por ejemplo, yo algo que estoy tratando de impulsar también es de que vayamos más allá de la poesía. No es que eso esté mal. El máximo representante de nuestras letras es Rubén Darío, que fue un gran poeta. Sin embargo, me gustaría que los jóvenes exploren también otros géneros más allá de la poesía, como la novela, el mismo cuento, el cómic, la novela ilustrada, etcétera, porque hay mucha riqueza en ello. Y lo importante sí es tener la idea y haberla plasmado, porque hay muchas personas que se me acercan y me dicen, mira, yo quiero hacer realidad el libro, ¿cómo puedo hacer para publicar? Y se preocupan más por publicar, por verlo ya así, hecho el libro, que en haberlo escrito. Entonces yo siempre le digo, ya tenés tu libro, ya tenés al menos desarrollado siquiera la mitad de esa obra. Y no, todavía no, solo tengo las ideas. Entonces hay que sentarse y hay que trasladar toda esa idea a algún material, y eso es un proceso. Obviamente en ese camino uno puede acompañarse del apoyo de otras personas, de lectores primigenios, es decir, de aquellos que son los primeros que dan lectura a tu manuscrito y ya te dan ideas, o simplemente, como en muchos otros casos, que es el mío, por ejemplo, sentarse y trabajar y hasta el final, por así decirlo, empezar a ver cómo se le da una revisión y una edición. Luego de eso se tiene que trabajar con un especialista en lenguaje. Yo, por ejemplo, aunque soy escritor y tengo mi idea, hay alguien que revisa a nivel gramatical, ortográfico, etcétera. Eso es clave también. Una vez que ya tenemos eso, entonces procedemos a ver el tema del diseño gráfico, del diseño de la maquetación editorial que se llama, y eso ya es un especialista también. Si no somos nosotros, debemos contratar. Luego ver, una vez que ya tenemos el diseño de nuestra obra según lo queremos, sea un recetario de comida, sea un libro de poesía, una novela, un libro de autoayuda. Entonces ya pasamos a las partes legales que tienen que ver con la inscripción de nuestro libro, con el código de barras que está por acá, que es muy importante, con un número que es internacional y que se obtiene aquí en Nicaragua también en una oficina especial. Y luego de eso, si es un proyecto independiente, entonces bueno, ver la forma de financiártelo, buscar proveedores a nivel de imprenta, y luego que tenés ya la impresión, a distribuirlo, llevar los puntos de venta y estar siempre en constante promoción. Por eso yo siempre digo, si querés realmente que tu proyecto editorial tenga éxito, va más allá de solamente escribir. Claro, es la base y tenés que ser un buen escritor, y para ello te puedes formar también, ya sea en curso o de forma autodidacta. Hay que tener base de eso, pero también para poder darle mayor alcance hay que saber de muchas otras cosas para las que hoy hay formación autodidacta en línea. Uno puede encontrar muchísimos recursos de cómo convertirse en un artista en general exitoso a través de la gestión de redes sociales también, y la promoción fuera de línea, que tiene mucho que ver con eventos así en vivo, que es lo que hacemos muchos artistas, y seguir perseverando. Yo creo que la clave, además de tener tu obra lista ya en términos de tenerla ya plasmada, es tener una mentalidad positiva y perseverar, porque si uno entra como artista y dice, no, ¿para qué voy a hacer esto? No va a servir, a la gente no le va a gustar. Ahí estás, entonces, como decimos en buen mica, estás listo o estás listo, porque si no vos tenés el amor y la pasión por lo que estás haciendo, nadie más lo va a tener. Yo soy mi primer fan en el sentido de que amo y disfruto lo que hago, y solo de esa manera las demás personas también van a disfrutar mi arte cuando me vean que yo estoy comprometido y apasionado por lo que estoy compartiendo. Dos cosas que yo he notado, Sergio, que la gente que desea un libro
le preocupan, uno es la inversión obviamente, pero tiene que ver con la cantidad de ejemplares que saqué. Yo viví ese proceso. Y lo segundo es la parte legal, cómo poder inscribirlo y sobre todo, aquí lo leo porque se me olvida siempre, el ISBN, que yo te preguntaba yo, Sergio, cómo se inscribe, los derechos de autor, el código de barra, y es un proceso sumamente fácil, pero es aquí donde vos venís y decís la importancia de un asesor editorial. Sí, son procesos sencillos que ni siquiera requieren de que seas abogado, por ejemplo. Simplemente te presentas a una oficina que es parte del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, el MIFIC. En esa oficina se llama, es importante que con el Día del Libro estamos celebrando también la protección a los derechos de autor, que eso me parece muy importante. Entonces, en esa oficina, uno por el precio, si no estoy mal, porque a veces varían estas tarifas de $50, inscribís tu obra para que proteja. A ver, la ley 312, que es la ley de derechos de autor y derechos conexos, te dice que tu obra está protegida solo por el hecho de haberla creado. Este libro ya debe estar protegido, pero para poder evitar problemas con terceros, que alguien venga y diga que él es el autor o ella es la autora del libro de Jimmy el Pollito Rockero y va a sacar beneficios económicos del libro, lo mejor para niveles de probatorio, es decir, a nivel de demandas, por ejemplo, es necesario tener el respaldo de esa ficha que me da a mí, el MIFIC, que dice que yo soy el autor de esta obra. Además de ello, el ISBN, que significa International Standard Book Number, que es como un número internacional estándar de libro, es importante porque una vez que está registrado en Nicaragua, esta obra, si yo voy a China y tengo la distribución de este libro en China y pasan el código de barra, dice inmediatamente de que ese libro es de Nicaragua, y eso es importantísimo porque además de que pues, es un orgullo el que tu obra pueda trascender fronteras, además le da igual una protección a de que no fue creado en Colombia, no fue en Estados Unidos ni México, es en Nicaragua. Entonces eso es lo importante de evitar el que te asignen en plataformas digitales un ISBN genérico, porque esos no son tan recomendables como lo es el que te expide tu propio país, que en este caso es Nicaragua. Así que quiero también hacer un pequeño realce en que celebramos el derecho de autor y personas en general, público, sobre todo pues los televidentes, apoyen a los artistas y por favor no copien, no plagien sin darle el debido crédito, porque eso va en detrimento de la creatividad y del impulso creativo de las personas que nos dedicamos a esto. Por ejemplo, si ves esta obra es bastante accesible, 300 córdobas para la calidad que tiene y para todo lo que se le pone de cariño, y no es correcto que alguien venga y le saque copia, además de que va a ser terrible y no vas a poder disfrutar la calidad, por ejemplo, de estas ilustraciones y del material como tal, que está bien pegadito y todo. Vas haciendo que la industria editorial, que de por sí es bastante débil y frágil en este país, pues bueno, sea peor, porque al momento en que vos estás apoyando esta obra para artistas como yo o cualquier otro de tu preferencia, estás permitiéndonos que sigamos avanzando y proponiendo nuevas ideas que al final van en beneficio de nuestro país, porque este material es de calidad mundial y es un honor que en otros países disfruten de toda esta obra y digan esto hecho en Nicaragua con mucho orgullo. Sergio, sos todo un orgullo. ¿Qué te digo? Pasaría todo el día hablando con vos acerca de libros, derechos de autor y todo. Siempre hay algo que aprender y vos, Dios mío, sos toda una enciclopedia que a uno le enseña muchísimo. Se nos ve el tiempo, por favor, danos las coordenadas donde encontramos tus libros. Yo sé que está en todas las librerías del país, yo no sé si ya lo encontramos en plataformas en línea y bueno, ¿y dónde vas a estar en tus eventos también? Sí, bueno, para cerrar entonces, agradecerle el espacio, recordarles que me pueden encontrar en redes sociales como Clase Cuento Sergio, ese es mi nombre de usuario, Clase Cuento Sergio, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Luego, como decías, los libros están disponibles en todas las importantes librerías del país, las más grandes, no hay necesidad de mencionarlo. El único libro que de momento tengo en plataforma digital es este que se llama Manu, el valiente mono araña, para todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que me escriben bastante, lo pueden encontrar en Amazon, así que ahí lo piden y les llega a la puerta de su casa. También me lo han comprado en México y en Francia, así que ya pueden encontrarlo. Pronto voy a estar poniendo los demás, y eso básicamente, agradecerles porque siempre estén apoyando a los artistas locales, vayan a conciertos, vayan a recitales de poesía, por favor apoyen el arte, y de mi parte decirles que siempre agradecido, y me encuentran como Clase Cuento Sergio o al número 8282-8929 para visita a colegios también, 8282-8929. Y muchas gracias, Karen, también a vos, felicidades
por seguir con tu proyecto y te deseo lo mejor. A vos, Sergio, te vimos en Costa Rica y estoy segura que muchísimos países te esperan porque la creatividad es lo tuyo, sos un gran artista y bueno, estoy segura que algo más grande vas a conquistar. Gracias, de verdad un honor hablar con vos. No nos abandones, visitarnos por acá pronto. Un abrazo. Familia, ya hablamos con Sergio Bustamante, búscalo en redes sociales y momento de una pausa comercial, ya volvemos.